En los Salmos, segunda parte. La última vez tuvimos la oportunidad de conocer acerca de 4 salmos que nos orientaban acerca de la posibilidad de estar dentro de un grupo especial, grupo de los que alaban y sirven a Dios en los últimos días de la tierra, cumpliendo ciertas características como personas peculiares. Y en este caso quiero mencionar que se trabajaron entonces el Salmo 15, se trabajó el Salmo 24, se habló acerca del Salmo 51 y vimos en la experiencia del gran poeta David y en la experiencia de aquellos 144.000 que tienen la oportunidad de recibir el nombre en sus frentes y de permanecer en el monte Sión, que es posible la salvación, que es posible llegar a experimentar ese alcance espiritual de tener la gracia de Jesús para poder vivir con Él por la eternidad como aquel cordero del Apocalipsis. En esta hora te invito a que te sumerjas conmigo en el estudio de la palabra de Dios que realizan los adventistas del séptimo día a nivel mundial. Salmos, segunda parte. Desde hace aproximadamente 10 días tuve la oportunidad de ingresar a un curso denominado Dios en los imaginarios poéticos. ¿Y por qué traigo a relucir a este momento esta situación? Bueno, si bien la semana pasada los salmos que se estudiaron y que tienen que ver con imágenes, símbolos y alusiones a la profecía bíblica, de alguna manera fueron enfatizados en el ser humano como tal y el nivel que debía alcanzar de relación con Dios, esta semana vamos a tener la oportunidad de estudiar acerca del mismo Dios, como un Dios que es el refugio, como un Dios que es el rey, como un Dios que es juez justo, como un Dios que merece la alabanza de todos los pueblos y que su camino sea conocido como camino de salvación. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque sean removidos los mares, y aunque la braveza de sus aguas atemorice los montes. El Salmo 46, un salmo muy interesante que se alude también a un poeta bíblico, justamente trae a colación a esta hora lo que les comentaba acerca del curso que tuve la oportunidad de realizar esta semana acerca de Dios. En él se quería observar a Dios como aquel que vive en las densas tinieblas de la oscuridad, un lugar inaccesible, pero que de alguna manera también se combina con la luz. Trataban también acerca de un Dios que se podía ver a través de imaginarios como círculos que convergían, o un Dios al que se podía acceder a través de lo que ellos llamaron un matrimonio espiritual, entre otros conceptos y términos. Pero ahora yo quiero hacer realzar realmente lo que otros poéticos, los poéticos bíblicos del Antiguo Testamento nos podían aportar acerca de Dios. No estos conceptos medievales del monasticismo, el misticismo cristiano actual o de espiritualidades que buscan fusionar aparentemente un alma con Dios, sino más bien un Dios que, como les he mencionado, en el Salmo 46 se introduce de manera magistral como aquel Dios que es capaz de ser el refugio de su pueblo. Por eso se lo menciona como el amparo y como la fortaleza. Por eso se habla de no tener temor. Y cuando allí se habla de la braveza del mar, trae a mi mente también una situación que presenta en el Nuevo Testamento. Mis compañeros y mis docentes dirían que son los imaginarios que aparecen allí en este Nuevo Testamento. Pero más que utilizar estos términos, quisiera hacer realce más bien a decir que fueron historias obviamente reales,
para que no confundamos el término imaginario, pero que de alguna manera apuntaban a un objetivo específico. Y quiero volver a que recuerdes este episodio. Los discípulos se suben a una barca, van junto con su maestro navegando por el mar. Y en esa noche una tempestad se alza y de alguna manera la gente cree que va a morir. ¿Qué está haciendo el maestro? Increíblemente duerme mientras todo esto sucede. Mientras ellos desesperados hacen todos sus esfuerzos por salvar su vida, llegan a la conclusión que no pueden hacer nada, sino despertar a su maestro y decirle su necesidad. Maestro, que perecemos. Se levanta calmada y tranquilamente, los mira, pero también observa ese fenómeno natural que está dando alrededor, parecido al que se menciona aquí en el Salmo 46, y que podríamos estar viviendo tú y yo, también en nuestras experiencias. Y simplemente dice, al mar, calla, enmudece. Todo se paraliza. Todo lo que ha sido una tempestad ruidosa, donde todo lo natural parecía unirse para hacer atemorizar al ser humano, se calma con aquel que justamente creó todas estas cosas, con aquel que es el soberano de los fenómenos de la naturaleza y con aquel que con una sola palabra es capaz de dejar las cosas en su sitio. Ahora quiero también mencionarte que en un segundo aspecto este salmo nos habla de un río que sale de la ciudad de Dios. Y aquí justamente va la razón por la cual se utilizan estos salmos para estudiar imágenes, alusiones, símbolos de las profecías bíblicas. Porque es justamente en el jardín del Edén donde se habla también de un río que salía del Edén. Y también en la ciudad que se llama Jerusalén. En el Apocalipsis últimos capítulos se habla del río, cuyas aguas circulan por la ciudad de Dios. Dice que estas corrientes alegran esta ciudad. Y si uno quisiera ir más a fondo en las imágenes y las alusiones proféticas, de alguna manera es connotación de vida, de salud, de sanidad para todas las gentes y todas las naciones. Ese es Dios justamente para el ser humano que se apoya en Él. Un Dios que es el refugio, no solamente ante los cataclismos naturales de esos tiempos difíciles o crisis que se avecinan para este planeta Tierra, sino también ante las amenazas de pueblos, de naciones bélicas que quieren acabar con la vida de los siervos de Dios, como se mencionara en diferentes apartes del Apocalipsis. Y aquí es donde Dios, de alguna manera, es el que actúa a través de su presencia. Este es el símbolo del río y de sus corrientes que fluyen por la ciudad de Dios. Pero quiero pasar de una vez a un siguiente salmo, Salmo 47. Y en la página que sigue puedo leer que se habla de todos los pueblos y se les dice que batan las manos, que aclamen al que es el rey, al que tiene el trono por encima de todos. Es un salmo corto que tiene solamente 10 versículos y que termina diciendo que Él debe ser muy enaltecido, Dios. ¿Pero por qué debe ser enaltecido? Porque es el Rey. Y aunque tal vez esa figura de Rey no es tan familiar a nosotros en la actualidad, aquellos que tenemos el pensamiento occidental, porque la época de las monarquías tal vez es una época ya que ha pasado de la modernidad, y sin embargo la alusión a lo que significa esta figura de rey es muy importante para nosotros y es entendible también en el Apocalipsis, donde se necesita justamente alguien en el que se pueda confiar, que sea un rey que pueda tomar decisiones soberanas adecuadas, que sea una persona que gobierne lo que exista con equidad, que sea una persona en la cual uno pueda descansar tranquilo porque hace parte de su pueblo y es de esa manera especial y es salvo también. Leyendo aquí algunos aspectos, en el versículo 3 del Salmo 47 se menciona que Él, este Rey, Dios, someterá a todas las naciones debajo de sus pies. La figura debajo de sus pies en el Antiguo Testamento se relacionaba a esa acción de pisar
las tierras que se iban conquistando. Cuando Josué de alguna manera pisó esa tierra de Canaán y cuando fue derrotando a los diferentes reyes que estaban en esa época, entonces fue conquistando esas tierras para el pueblo de Dios. Y aquí se da esta alusión de que el rey, Dios, somete a todas las naciones y las pone justo debajo de sus pies, y algo muy bonito, debajo de nuestros pies, su pueblo. Qué bonito revisar estas figuras del Antiguo Testamento para entender lo prominente que es Dios para nosotros en estos tiempos finales. Y tú puedes ser parte de su pueblo. Es una decisión que puedes tomar en lo íntimo de tu corazón, y esto te traerá la verdadera paz. Estarás entonces libre de esas naciones bélicas que, aunque por momentos te hagan sufrir, mencionando también situaciones actuales de tu vida que te puedan tratar de someter, al final el que vencerá es el Rey Dios, y con él eres un vencedor y eres un ganador. Qué bonito tener ese pensamiento de pertenecer al pueblo del Rey que ha ganado todas las batallas. Y para esto sería interesante revisar cómo históricamente se habló en algún momento en Daniel de un reino que iba a destruir todos los demás reinos. Se lo comparó con una roca que se desprendió sin mano humana alguna y que cae en los pies de una estatua que representaba todos los reinos de la tierra y potencias universales. Y esta estatua es destruida como la pelusa con el verano, que es esparcido y ya no existen. Y esta piedra, esta roca que es Dios, se convierte en un gran monte. Algo que estudiamos la semana pasada con respecto a lo que significa monte, es un reino. Y en este caso es el reino de Dios que llena toda la tierra. Así que avancemos. Salmo 75 para encontrar un nuevo aspecto de Dios en estos poéticos del Antiguo Testamento, que justamente nos dan enseñanzas más interesantes que tal vez aquellas que pude comprender a través de ese curso al que les comenté esta semana. Y por ello que pueden ser más interesantes, porque este Salmo 75, va mucho más allá de cualquier creación o fabricación humana poética. Esto fue inspirado directamente por Dios, por medio del Espíritu Santo, el autor de este salmo, que es Asaf, y que hace un cántico con él, muestra lo que es un juez justo. Miran lo que menciona específicamente en el versículo 4. Dije a los insensatos, no os jactéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, pues Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Y después de leerte esta parte, no podía dejar de mencionarte el versículo 8 del Salmo 75 para decirte el símbolo que se encuentra en Apocalipsis y que podemos revisar aquí desde el Antiguo Testamento, donde dice: la copa está en la mano de Jehová, el vino está fermentado, lleno de mixtura, y él lo derrama. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. No solamente necesitamos un refugio en las tribulaciones, que sea capaz de dominar los cataclismos naturales en épocas difíciles y críticas para la historia de la tierra, cuando todo se derrumbe físicamente, o alguien que nos pueda librar también de las naciones, de los bélicos que quieran aplastarnos debajo de sus pies, o alguien que más bien se convierta en ese rey que sea capaz de someter más bien a lo que nos quieren aplastar y los termine él aplastando, sino que necesitamos a aquel que es justo y que como juez se erige para decirle a cada cual qué es lo que merece y qué es lo que recompensa recibirá al final de los tiempos. Aquí se habla de una copa que está de alguna manera en la mano de Jehová. Se habla de un vino fermentado, lleno de mixtura, y se habla de su derramamiento. Figura clave del Apocalipsis. ¿Por qué no revisarla aquí más adelante específicamente? En el capítulo 14 que estuvimos estudiando la semana pasada, se habla entonces de uno de los ángeles que aparecen allí
y que da el siguiente mensaje desde el versículo 9. Un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguna adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Apreciados, es cierto que Dios es un Dios de amor y misericordia, pero no por eso deja de mostrar su característica esencial de un juez justo. Y eso es lo que lo hace hermoso, porque si necesitamos el amor, necesitamos definitivamente la gracia de Dios, pero si Él no fuera justo, el pecado, la muerte, el dolor, que en Apocalipsis 21:4 se dice que dejará de existir, pues se perpetuaría para siempre. Gracias a la característica de justicia de Dios, los malos, los impíos definitivamente van a ser destruidos. Y entonces llegará la alegría, la verdadera paz para todo el universo. Esto es digno de resaltar en el Salmo 75. ¿Y por qué no concluir con el último salmo que se utilizó como la base de un texto que todos los adventistas fueron repitiendo diariamente durante la semana, con miras a hacer el texto base de memoria que se llama, para poder entender la lección de todo este estudio? Y es el Salmo 67. El Salmo 67, específicamente en el versículo 1 y 2, nos quiere narrar lo siguiente: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que tu camino sea conocido en la tierra y en todas las naciones tu salvación. Ese es definitivamente el mensaje importante para todos aquellos que quieran conocer lo que es la misión al final de los días. La misión al final de los días es anunciarle a las personas que no conocen acerca de este Dios refugio, acerca de este Dios justo, acerca de este Dios Rey, que Él también es salvación, que su camino debe ser conocido para poder tomar decisiones, para irse por el bien y alejarse del mal, para poder ser protegidos por Él en medio de tantas catástrofes que se vendrán. Y tú puedes pactar con Él en esta misma hora. Puedes decirle por medio de la oración, una oración sincera y que salga de tu corazón, que tú quieres hacer parte justamente de su salvación. Quieres ser alcanzado por Él para ir cumpliendo ese propósito que justamente se predice en este texto y que alude a Apocalipsis 14:6, cuando se dice que este evangelio será predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con ese ángel que va diciendo: adora a Dios, con ese ángel que va diciendo: guarda sus mandamientos, ese ángel que dice: témele a Dios, porque ha llegado la hora de su juicio. Quiero que puedas recibir en esta hora esa bendición de parte de Dios, y por eso quiero orar por ti, para que esto que hemos repasado acerca de lo que nos enseña el Antiguo Testamento acerca de símbolos, imágenes y alusiones a las profecías bíblicas pueda ser internalizado en tu corazón, tanto como en mi corazón, y podamos entonces hallar en Dios ese refugio, ese Rey, ese justo, ese camino de salvación. Padre, gracias porque te revelaste por medio de tu palabra. Podemos ir sencilla y llanamente a ella para poder encontrar acerca de ti la verdad. Como ese Dios que es refugio en medio de nuestros problemas, hoy te aceptamos como Rey justo,
y pedimos que nos ayudes a unirnos a ti de tal manera que podamos proclamar con amor ese camino de salvación. Haz esta realidad también en la vida de aquel que está viendo, oyendo este mensaje y que pueda acercarse a ti como tú te has acercado a él por medio de Cristo y de tu plan magnífico de salvación. Te alabamos y te damos gracia en el nombre de Jesús. Amén.